crecí en Nebraska, en una ciudad que, aunque no era pequeña, se sentía como un pueblo en muchos aspectos. Las casas se esparcían por la ciudad, pero si cruzabas la línea del centro, el paisaje cambiaba drásticamente, un mar interminable de campos de maíz y trigo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Algo en ese vacío me hacía sentir pequeña, vulnerable. Y esa sensación solo empeoraba cuando me alejaba de las luces de la ciudad. Mi mejor amigo vivía en las afueras. Su casa era una de esas mansiones enormes, rodeada por terrenos tan grandes que ni siquiera podíamos ver las fronteras. Era la clase de casa que uno solo ve en películas. Estaba al borde de la ciudad, donde los últimos vestigios de civilización se desvanecían y todo lo que quedaba era el campo abierto, oscuro y silencioso. Siempre me sentí extraña en esos lugares, como si estuviera a punto de cruzar una línea invisible entre lo conocido y lo desconocido, entre lo seguro y lo inquietante. Pero como siempre, me obligaba a ignorar esa sensación, hasta esa noche. Esa noche, como muchas otras, fui a visitar a mi amigo. Ya era tarde, cerca de las 10 de la noche. Habíamos estado viendo películas, riendo, comiendo pizza, y la hora pasó volando. Tenía que regresar a casa, y para hacerlo debía tomar la carretera principal que atravesaba todo el campo. A esa hora, la carretera estaba completamente vacía. No era un lugar por el que la gente soliera pasar mucho después del anochecer. Solo campos, árboles y oscuridad. La oscuridad que parecía tragárselo todo. Sabía que debía concentrarme, que no podía perder el rumbo. La carretera era estrecha, y el viento movía las ramas de los árboles de tal forma que me parecía escuchar susurros, aunque sabía que no había nadie ahí. Cada vez que pasaba por ese tramo, sentía una presión en el pecho, como si algo estuviera observándome. Quizá era solo mi mente jugando trucos, o tal vez la soledad de esa carretera que se extendía como un túnel sin fin. Comencé a acelerar un poco. Era un impulso natural. Cuanto más rápido pasaba por esa franja de tierra, más segura me sentía. Pero esa noche, algo era diferente. Algo en el aire, en la atmósfera, estaba cambiando. Al principio no supe qué era, pero en cuanto vi algo a lo lejos del campo, mi estómago se retorció. En el horizonte, justo donde los campos se encontraban con el cielo negro, vi algo extraño. Pensé que podría ser una figura, tal vez una sombra de algún árbol o una roca. Pero mientras me acercaba, me di cuenta de que era una familia. Una mujer, un hombre y un niño pequeño caminaban a un costado de la carretera. Nada raro, ¿cierto? Pensé que tal vez era algún grupo perdido, tal vez caminando de regreso a su casa. Pero lo que me detuvo, lo que me heló la sangre, fue el hecho de que no tenían luces. Ninguna. Estaban caminando, de pie, al borde de la carretera, sin siquiera una linterna o una lámpara. ¿Quién camina por un campo oscuro a esas horas, sin una fuente de luz? No pensé mucho en eso en ese momento. Quizás era mi mente jugando una broma. Al principio, no hice mucho caso, pero algo me hizo reducir la velocidad del coche. No sé por qué. Tal vez porque algo en el aire me decía que no debía ir tan rápido, o tal vez porque algo en esa familia parecía fuera de lugar. Me acerqué más. A medida que los veía de cerca, mis nervios comenzaron a desbordarse. No me entendía a mí misma. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién caminaba por ahí tan tarde? Los tres iban vestidos con ropa simple, sin nada que los destacara, pero lo que más me desconcertó fue el rostro del niño. Parecía vacío. No de tristeza, ni de miedo, sino como si su expresión fuera un simple reflejo, algo que no pertenecía a este mundo. Su rostro no tenía vida, ni emoción. En ese instante, decidí seguir adelante, pero algo dentro de mí me hizo detener el coche. Miré por el retrovisor y vi cómo la figura del niño se detenía por completo. Sus ojos, no pude verlos completamente, pero pude sentir que me miraba, fijamente, como si me estuviera observando con una intensidad aterradora. El miedo se apoderó de mí. No podía explicarlo,
pero esa sensación me decía que debía irme. Inmediatamente pisé el acelerador y me alejé, sin mirar atrás. Solo sabía que debía salir de ahí, y lo hice. Lo extraño fue que, mientras conducía de regreso, el miedo seguía creciendo en mi pecho. Pensaba en lo que había visto. ¿Era real? ¿O mi mente me había jugado una broma? No podía dejar de pensar en esos ojos del niño, esos ojos vacíos, fijos. Y lo peor de todo, cuando miré por el retrovisor, vi algo que no debería haber estado ahí. A lo lejos, justo donde la familia había estado caminando, una figura se mantenía inmóvil, observándome. No era la familia, solo una sombra, de pie, sin moverse. Era imposible saber si era una persona o algo más. Pero cuando pasé por ese tramo de la carretera, miré rápidamente por el espejo retrovisor y ya no había nada. Nunca más volví a ver a esa familia. Nunca supe qué pasó esa noche. Si estaba soñando o si lo que vi realmente ocurrió, pero algo me decía que no estaba tan lejos de la verdad. Y aunque no he vuelto a pasar por esa carretera, aún siento que algo me observa cada vez que conduzco por esos campos. Algo que no pertenece a este mundo, pero que sigue esperando en las sombras, solo para volver a mirarme. Así que ahora, cada vez que alguien me pregunta sobre esa noche, solo puedo responder con una advertencia. Si alguna vez te encuentras viajando por una carretera vacía, y ves a una familia caminando en la oscuridad, no te detengas. No mires atrás. Porque lo que te está esperando, no es lo que parece.